Hola amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? Estamos comenzando la emisión de la clase de hoy en el curso 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba. Clase 2 del curso. Vamos a dar unos minutos para que ustedes vayan llegando a sus posiciones de escucha de esta clase 2 del curso 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba. Curso online gratuito. Bienvenidos. Pueden ustedes entrar, ir acomodándose, ir tomando asiento. Estamos conectando unos minutos antes de la clase para que ustedes puedan incorporarse antes del comienzo. Bienvenidos, buenos días. Adelante. Buenos días. Hola Carlos, buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos a la clase de hoy, segunda clase del curso 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba. Bueno, son las 11 en punto, así que vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y este es un curso gratuito que realizo con el objetivo de difundir el psicoanálisis en todo el mundo. Por eso se emite a través de internet para que pueda llegar a todos ustedes, estén donde estén, en cualquier parte del mundo, porque el psicoanálisis, muy bien, Manuel ya tiene el libro, estupendo, muy bien, gracias Carlos. El psicoanálisis es un instrumento que se ha creado en el siglo XX, se ha producido en el siglo XX utilizando a Sigmund Freud para que él lo escribiera, pero es un instrumento, era una necesidad social, una necesidad de la humanidad, producir el psicoanálisis para poder vivir en este sistema en el que nosotros vivimos, pleno de contradicciones. Un segundito que voy a abrir la puerta, vayan entrando y vayan tomando asiento. Buenos días, Viviana Altamiranda. Buenos días, Manuel dice que ya tiene el libro. Muy bien, el libro 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba puede adquirirse en la editorial Grupo Cero, editorialgrupocero.com. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Erika. Hola, Erika. No vine el martes pasado, pero he venido este. Bueno, muy bien, estupendo. Bienvenida. Encantada. Bueno, pues vamos a comenzar la clase de hoy. Estamos conectados con nuestros amigos internautas desde diferentes partes del mundo. Bien, estamos haciendo una aproximación epistemológica a la ciencia del psicoanálisis, ¿vale? Esto que parece así tan complejo es que verdaderamente lo es, porque el psicoanálisis, como toda ciencia, pues es una complejidad y es una teoría, ¿no? Una teoría que después va a la práctica y actúa con los instrumentos teóricos y prácticos y técnicos que tiene el psicoanálisis para trabajar con una persona que viene a psicoanalizarse. Buenos días, Rubidia, desde El Salvador, buenos días. Entonces, ustedes podrán comprender que eso es algo muy complejo, que estamos trabajando con material muy complejo, ¿no? Que es
el ser humano, es el psiquismo humano, es la mente humana, ¿no? No es la madera. Aunque, como estuvimos hablando el otro día, el martes pasado, estuvimos hablando del concepto de trabajo para destacar que en el psicoanálisis es todo trabajo. Parece magia, ¿no? Que uno va, habla y va hablando y se va curando, ¿no? Va mejorando, se va transformándose. Pero eso que parece magia es solo una apariencia, porque detrás de eso hay todo un trabajo de formación del psicoanalista, de funcionamiento de la escuela de psicoanálisis donde se forma el psicoanalista. Hay un trabajo teórico que es el que hizo Sigmund Freud, ¿no? Que dio resultado a un nuevo concepto teórico, un nuevo método, una nueva técnica. Hay un trabajo técnico práctico que es la aplicación de ese concepto en la práctica clínica. Y hay un trabajo real, que decíamos, real del psiquismo, del sueño, lo llamamos trabajo real del sueño, pero es ese trabajo que hace el psiquismo inconscientemente para producir un síntoma, para producir un sueño, para producir un lapsus, para producir todas esas manifestaciones del inconsciente que nosotros después en el trabajo del psicoanálisis vamos a reconstruir qué operaciones hizo el aparato psíquico para llegar a ese producto. Y de esa manera, con esa reconstrucción, vamos a poder interpretar el deseo inconsciente de fulano de tal que viene a psicoanalizarse, ¿no? Entonces, todo trabajo es. Esto lo vimos en la clase anterior, si ustedes lo quieren repasar, la clase está en YouTube, está en Facebook, la pueden ver. Y estuvimos hablando también un poquito del concepto de ruptura. Hoy me gustaría seguir conversando sobre el concepto de ruptura, la ruptura que produjo el psicoanálisis, tanto a nivel científico como a nivel epistemológico, como a nivel ideológico en nuestras vidas, ¿no? Lo que produjo el psicoanálisis. Y también vamos a hablar del concepto de sobredeterminación, un concepto que es complejo, pero que, yo no sé ustedes, ¿no? Ustedes vienen al curso pues cada uno por su interés personal, pero seguramente que hay algún candidato a psicoanalista. Bueno, pues si este concepto de sobredeterminación no se entiende, no se puede ser psicoanalista. Tan importante como eso, ¿no? Y vamos a hablar de ese concepto hoy. Recordarles que todo este material que estamos trabajando, 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba, está basado en un libro de Miguel Óscar Menasa, que se titula así, y que fue el resultado de una serie de conferencias que el doctor Menasa dio en la Universidad de La Habana para, bueno, difundir, para llevar el psicoanálisis, formar a todos esos profesores universitarios, profesores de marxismo, muchos, en La Habana, ¿no? Porque Miguel Óscar Menasa ha sido no solamente ese eslabón entre la poesía y el psicoanálisis, sino también entre la poesía, el psicoanálisis y el marxismo, ¿no? La teoría del valor, que es una teoría de las que ha transformado la humanidad en los últimos 2 siglos, ¿no? El marxismo, o sea, la teoría del valor, la teoría del inconsciente y la lingüística, son las ciencias conjeturales que nacen en nuestro sistema en el que vivimos ahora y que están destinadas a ir transformando dentro de ese sistema, bueno, pues para hacerlo más humano, ¿no? Para hacerlo más fácil para el ser humano vivir en este sistema en el que vivimos, ¿no? Lleno de contradicciones, como todos sabemos. Entonces, la teoría del valor nos muestra esa sobredeterminación económica sobre nosotros, ¿no? Un segundo. Ahora vamos a extendernos más en este concepto de sobredeterminación y lo voy a explicar mejor, pero por ir adentrándome un poco en el discurso, la teoría del valor nos habla de la sobredeterminación económica, ¿no? Vivimos en un sistema capitalista, estamos sobredeterminados por eso. Quien se quiera salir de ahí se vuelve loco, ¿no? Pero también estamos sobredeterminados por nuestro psiquismo inconsciente, es la sobredeterminación psíquica, ¿no? Adelante. Hola, Buenos días, Manuel. Hola, buenos días. Adelante, por favor. Hola. Buenos días, César. Buenos días. Buenos días, Luis. Adelante. Bueno,
Estábamos calentando motores. ¿Es necesario la mascarilla o guardamos la distancia? Lo que queráis. Yo creo que ya este punto estáis bien todos, pues ya está. Somos poquitos precisamente para eso, ¿no? Para minimizar los riesgos. En apariencia. Esperemos que sí. Luego ya cuando se normalice del todo esta situación, pues ya abriremos de nuevo un grupo como antiguamente. Éramos aquí 30, pero estábamos todos por ahí, algunos incluso por el suelo sentados. Pero bueno, vamos poco a poco, que las cosas hay que ir tomándolas con calma, ¿no? Para ver cómo va evolucionando también todo este tema pandemia, que parece que todo va muy bien. Vamos. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar, sobre todo el otro día estuvimos hablando concepto de trabajo y algo del concepto de ruptura. Vamos a seguir con la ruptura, ¿no? Con la ruptura que produjo el psicoanálisis. Porque el psicoanálisis, yo estaba diciendo que fue algo que nació porque era una necesidad, como todas las ciencias, ¿no? Las ciencias no nacen de la nada. Las ciencias nacen de la historia de las ciencias, de la evolución de las ciencias, que por supuesto tienen otra vida diferente a la del ser humano. El ser humano vive 100, 200 años. Vamos a poner que el ser humano vive 200 años porque ya está preparado para vivir 200 años. Lo que pasa es que no acompaña mucho ni las circunstancias, ni las ideologías, ni los estados, ¿no? Y una ciencia vive miles de años, ¿no? La matemática ya, ¿cuántos años tienen? 4.000 años. El psicoanálisis tiene 121. Nació en el año 1900, ¿no? Recién comenzaba el siglo XX. Pero a pesar de ser tan joven, ya veis las transformaciones que ha producido el psicoanálisis, ¿no? En todo lo que toca lo transforma, todo lo que toca produce ruptura. En el arte, por ejemplo, el surrealismo no habría sido posible sin el psicoanálisis, ¿no? Pero también en cualquier otra disciplina científica. La medicina que incorpora el concepto de inconsciente es otra medicina, ¿no? Tiene en cuenta el psiquismo del paciente. La medicina que no incorpora el concepto de inconsciente, pues no tiene en cuenta el psiquismo. Trabaja con un cuerpo únicamente biológico, sin tener en cuenta los aspectos psíquicos que están influyendo y sobredeterminando ese cuerpo biológico. Porque el cuerpo biológico, sí, somos un cuerpo, pero somos más que un cuerpo. Eso es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? Que hablamos. Y eso es nuestro aparato psíquico, tiene que ver con nuestro pensamiento, tiene que ver con nuestro lenguaje, con el desarrollo del lenguaje, ¿no? Cuando la represión, precisamente ese mecanismo, ¿no? tan necesario por una parte porque es un mecanismo del aparato psíquico, pero también hace que ese imaginario, ese lenguaje de cada sujeto se vaya restringiendo porque hay frases que no puede decir, hay palabras que no puede pronunciar, hay pensamientos que no se atreve y su pensamiento también se va reduciendo, ¿no? Se va acortando. Bueno, eso tiene que ver también con la represión que ha padecido la mujer a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Partiendo de una represión sexual, porque también vamos a ir hablando cómo lo sexual, que el psicoanálisis trajo la importancia de lo sexual, y no confundamos lo sexual con lo genital, porque lo genital es una parte de lo sexual, pero lo sexual es mucho más amplio que lo genital. Perdón, buenos días. Lo sexual tiene que ver con el hablar. Lo sexual es todo aquello tocado por la palabra. ¿Cómo habla uno? Eso es su sexualidad. Lo toca todo en su vida. Lo sexual lo toca todo. Todo lo que hacéis está tocado por vuestra sexualidad. ¿Cómo vais al baño con la regularidad que vais al baño? Con vuestras relaciones sexuales genitales, cómo relacionáis con vuestros amigos, cómo coméis o no coméis, o cómo uno engorda, uno adelgaza, cómo trabajas, lo eficaz o no que eres en el trabajo, si estudias, si no estudias, si haces realidad tus deseos, todo eso es sexual. Tiene que ver con vuestra sexualidad, ¿vale? Y eso lo trae el psicoanálisis. Imaginaos, qué bomba, ¿no?
en un mundo plano, racionalista, donde se pensaba que todo era, ¿no? Todo racionalismo, todo lo que yo pienso, lo que yo siento es la verdad. Llega el psicoanálisis y te dice, no, la verdad no tiene que ver con lo que tú piensas o lo que tú sientes, la verdad está en otro lugar y la tenemos que producir, porque tú no sabes cuál es tu verdad. Ya lo sabemos con qué tiene que ver porque está escrito en la interpretación de los sueños y en toda la obra que posterior a la interpretación de los sueños ha ido conformando el cuerpo teórico del psicoanálisis, ¿no? Que son 3000 y pico páginas de Sigmund Freud, 3000 y pico páginas de Jacques Lacan, 3000 y pico páginas de Miguel Óscar Menasa y el Grupo Cero. Tenemos un cuerpo teórico de una ciencia tan joven como es el psicoanálisis, de 121 años, y que tantas transformaciones produce en todo lo que toca, sea persona, sea disciplina científica, sea campo artístico, sea lo que sea, ¿vale? A una persona le transforma la vida. O sea, pensar que tiene, pensarse, ¿no? Con inconsciente, tener en cuenta su inconsciente, su deseo inconsciente en su vida, a no tenerlo es otra vida, totalmente diferente. Para la persona que lo incorpora, para la que se psicoanaliza y para todos los de sus relaciones, para todos los de su alrededor. Pues ya con que haya uno que tenga inconsciente, ya los demás se dan cuenta, sospechan la existencia de algo que ellos desconocían, ¿no? Porque el inconsciente es un saber no sabido que habita en nosotros. O sea, todo el mundo sabe sin saberlo. Todo el mundo lo sabe, sin saber que lo sabe. Pero todo el mundo sabe que tiene inconsciente, lo sabe. ¿Por qué? Porque el ser humano es contradictorio, comete lapsus, sueña, tiene síntomas que no sabe de dónde provienen, los padece, sí, padece sus síntomas. ¿Por qué me siento celoso? ¿Por qué tengo celos? Si no puedo evitarlo. Se va mi pareja o mira a aquel hombre, ¿no? Y entonces uno se queda ahí en eso, en lo que siente, y cree que es verdadero, y que la culpa la tiene su pareja porque está a mi lado. Y bueno, y luego llegas a la sesión de análisis y te interpretan que tus celos tienen que ver con un deseo hacia esa persona precisamente a la que mira tu pareja, que sí, ¿no? Entonces ya, ¿ves? Ya te produce una ruptura. ¿Una ruptura en qué? En tu forma de pensar, antigua, precientífica. Porque lo precientífico está en todos nosotros, no se puede evitar. Es cuando uno cree en lo que ve, en lo que siente, en lo que, ¿no? Cuando uno cree en eso, está siendo precientífico, y todos somos precientíficos en algún momento del día, por mucho que nos psicoanalicemos, ¿vale? Porque es algo inevitable, la presciencia en uno. Lo que decíamos el otro día, uno ve el sol que sale por el este y se pone por el oeste, y entonces piensas que es el sol el que gira alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque te lo están diciendo tus sentidos. Pero ahora te llega, eso fue Ptolomeo, pero llega Copérnico, después, años después, siglos después, y dice, no, y demuestra científicamente, con una teoría científica, con fórmulas, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y no solo eso, sino que a su vez el Sol gira alrededor de otros astros. O sea que la Tierra es muy chiquitita y excéntrica, ¿no? Entonces, entonces sabemos, a partir de ese momento decimos, lo otro era precientífico. Era una cosa basada en las ilusiones, en las percepciones. Pero eso lo sabemos porque luego vino la ciencia y lo refutó aquello, ¿no? ¿Veis? O sea, siempre es así, no podemos anticiparnos a nada. Desde el efecto podemos decir que lo anterior era precientífico. Desde que Freud produce el concepto de inconsciente, podemos decir que todo lo anterior era precientífico. Que hoy en día, quien no, las teorías, las tendencias, la medicina, la psicología, lo que sea, que no incorpore el concepto de inconsciente es precientífica.
porque ya existe el concepto de inconsciente, quieran o no, ya existe, ya está haciendo su trabajo, teóricamente, en los libros, la ciencia funciona más allá de los seres humanos, ya existe, ya está el concepto de inconsciente, ya está trabajando, ¿no? Entonces ahora ya, si a una persona le tachan de loco y le encierran en un manicomio, ya podemos leer, podemos interpretar que la familia tiene algo contra esa persona, que la quieren cerrar, que no quieren que se cure. Ya podemos interpretar eso. ¿Por qué? Porque ya existe el psicoanálisis. Y el psicoanálisis te dice que la locura es algo que en análisis se transforma en otra cosa. Y que esa persona puede vivir su vida normalmente. Entonces ya cuando pasa una cosa así, ya podemos hacer otra lectura de la realidad. ¿Ves? Porque ya existe el psicoanálisis, ¿no? Ya te puede decir, usted está pensando precientíficamente algo y no científicamente, porque científicamente ya tenemos ese concepto teórico, tenemos esa herramienta, tenemos ese instrumento que, como os decía, nació para hacer la vida mejor a los seres humanos en nuestro sistema. Vamos a ver, nuestro sistema tal y como lo conocemos hoy en día, nuestro sistema capitalista, dice Manuel Díaz de Rivera, el inconveniente está más allá de la razón. Dora explicó a Freud sus razones y Freud las replicó con otras visiones que Dora no albergaba en principio. Claro, fue interpretando, porque cuando el paciente llega al análisis, llega pensando que eso que le pasa es su verdad. Y además llega porque está destrozado, porque no sabe cómo cambiar eso, porque no puede, lo ha intentado y cada vez la situación se va empeorando más y no puede arreglar, ya sea la relación con su mujer, con su marido, en el trabajo, lo que sea, ¿no? Llega pensando que eso es así verdaderamente, que la gente le persigue, que le odia, que no sé qué, que no sé cuántas, vale. Entonces, la interpretación psicoanalítica va a ir transformando esa realidad, ¿no?, en la que vive el paciente. Aquí el doctor Menaza nos trae un ejemplo que dice, una mujer que llega al análisis muy asustada de los hombres y llega diciendo que varias veces le han intentado violar y ella llega a la casa, cierra la casa con doble llave, no abre la puerta a nadie, vive atemorizada, ¿no? Y en su psicoanálisis llega a producir la frase, o a transformar esa frase, me quieren violar por quiero ser poseída. Llega a producir su propio deseo inconsciente. Era ese su deseo, ser poseída. A partir de entonces, nunca más nadie la intentó violar. Ella no dijo eso nunca más, eso de que se quejaba y eso que la trajo a tumbarse en el diván. ¿Se entiende? Que es una construcción en el análisis. Eso le llevó un tiempo de trabajo, un tiempo de psicoanálisis, ¿no? Lo mismo que en el caso Dora. El psicoanálisis va transformando la realidad psíquica del paciente. No trabaja sobre la realidad material, trabaja sobre la realidad psíquica, sobre el psiquismo. Carlos Latorre, psicoanalíticamente, ¿los celos tienen que ver con la envidia o son dos conceptos distintos? Los celos tienen que ver, son un sentimiento, la envidia es más primitiva que los celos. Para envidiar solo hace falta dos personas. Yo me quedo a solas con la señorita, nos quedamos a solas unas cuantas horas y al final el hecho es de estar uno frente al otro, ¿no? Uno puede envidiar hasta su imagen en el espejo, casi. La envidia es más primitiva, nace antes en el ser humano, nace cuando el niño ve que su mamá le deja en la cuna y le da la espalda, ¿no? Y tiene que ver con un deseo de romper lo que tiene el otro. Como, mira qué coche se ha comprado y yo no me lo puedo comprar, entonces voy y le araño el coche. Eso es la envidia. Es decir, quieres que el otro no tenga lo que tú tampoco puedes tener, porque si tú no lo tienes, porque no puedes, ¿no? Entonces, que el otro no lo tenga. Eso es la envidia, lo rompo. Los celos son un poquito más avanzados, porque para qué celos hacen falta 3 personas. Ya está el padre, ¿no? Los celos aparecen cuando el niño ve que la madre se va con el padre. Entonces, los celos, yo quiero lo que el otro tiene, ¿no? Yo le veo que él se va con con una señorita, me pongo celosa. Pero porque en realidad yo también quiero ir con la señorita, ¿no? Es un deseo, los celos son un deseo encubierto.
un deseo de que yo también quiero eso. Y el celoso lo que hace es se aísla de la situación para dar lástima con sus celos, pero en realidad es su deseo no admitido que él también quiere participar en eso, ¿vale? Entonces son dos cosas distintas, pero tienen que ver, ¿vale? Y siempre pasa en el sujeto, no, o sea, aunque le echemos la culpa al otro, ¿no? Esto tiene mucho que ver con esa evolución de la ciencia también, porque que vamos a hablar ahora de Kant, eso suena, ¿no? Entonces, Kant, Spinoza, y luego ya vienen Freud o Marx, ¿no? Antes de Kant se pensaba que los objetos tenían esencia, ¿no? A ti te gustaba esa silla porque porque es bonita. La silla en sí misma tiene esencia. Pero llega Kant y nos dice que no, que los objetos no tienen, que tiene más que ver con el sujeto cognoscente, que es el sujeto el que le pone la esencia a los objetos, ¿no? ¿Vale? Y luego más tarde llega Spinoza, que también hizo su gran aportación, que nos dice que el sujeto cognoscente, cuando conoce, transforma al objeto. Que con su conocimiento transforma al objeto. Ese fue Spinoza. Y después ya más avanzado vendrá Freud o el propio Marx, la teoría del valor, que nos van a decir que no solamente el sujeto cognoscente transforma al objeto, sino que también se transforma él en ese proceso de conocimiento. Se va complejizando, ¿no? Se va complejizando. Por eso el psicoanálisis, eso de echar la culpa a los otros es una proyección, pero una proyección de uno, de su propio psiquismo inconsciente, de sus propios deseos, de eso de uno que no acepta, ¿no? De su propio fantasma. Que los fantasmas que son frases que actúan en nosotros sin darnos cuenta, pero que se ponen entre nosotros y la realidad, nos hacen ver la realidad de una manera determinada, según nuestros fantasmas, ¿no? Según esas frases que están como fijadas, ancladas en nosotros y que en el psicoanálisis se van transformando, se van desplegando, ¿vale? Porque es muy importante diferenciar que lo que llega a nuestra conciencia no es el inconsciente. El sueño que nosotros recordamos no es el inconsciente. El lapsus que cometemos no es el inconsciente. El síntoma del neurótico obsesivo, o de la histérica, o del psicótico, o del psicosomático, de cualquiera de las estructuras clínicas de las que llevamos hablando ya varios años, ese síntoma no es el inconsciente. Todo eso son productos del inconsciente. Es decir, ha habido un trabajo desde el inconsciente, desde el deseo inconsciente, hasta esas producciones que son las que llegan a nuestra conciencia. Eso de lo que nosotros nos damos cuenta o que podemos hablar de ello, podemos poner en palabras, son producciones del inconsciente. No es el inconsciente. Ha habido un camino, un trabajo de transformación desde el deseo inconsciente hasta esas producciones. Y esto es muy importante, ¿vale? Que os quede muy claro. Porque así vamos a poder entrar en el aparato psíquico y ver cuáles son esos mecanismos y esos operadores que trabajan en el psiquismo. Porque es un mundo distinto. El psíquico es una realidad distinta. ¿Vale? Aquí tenemos una realidad que es común a todos, que son las 11:27 de la mañana en España. No en otros países de los que nos estáis viendo. En otros países hay una diferencia horaria de 5, 6, 7, 8 horas, que estamos hablando de psicoanálisis, que estamos dando un curso sobre 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba, etcétera, etcétera. Todo eso es realidad objetiva material, ¿no? Pero después hay tantas realidades psíquicas como personas estamos en esta situación. Y cada una es diferente a todas las demás. Vivís cada uno en una realidad distinta, ¿vale? Y cada imaginario, decíamos el otro día, cada imaginario es diferente a todos los demás. Tanto es así que si
cada uno se rigiese por su imaginario, esto sería la selva. Y lo es. Bueno, y a veces lo es, pero ¿sabes por qué? Porque la ley, que es lo que nos viene a regular las relaciones, Forma parte de la selva. bueno, porque a veces se hace como que no existe la ley, se niega, se forcluye, se reniega, ¿vale? Esa ley, que es la ley humana, que es la ley del lenguaje, que es la ley simbólica, es el símbolo lo que nos pone de acuerdo. Y le voy a explicar esto con un ejemplo que vais a entender perfectamente, ¿no? Antes de que apareciese el número natural, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿no? Número natural, ¿cómo se entendía la gente? ¿Cómo se intercambiaba? ¿Cómo con el trueque, ¿no? ¿Cómo intercambiaban vacas por monedas, por ejemplo? Pues decía, dame 5 vacas, ¿no? Entonces estaban las 5 vacas y el que quería las vacas se tenía que poner o 5 dedos o con el ábaco contar 5 o con las piedritas 5, ¿no? Es decir, había 2 conjuntos reales. Ya había algo imaginario, ya había alguna concepción imaginaria de cantidad, porque sabían que 5 vacas era igual a 5 piedritas o 5 dedos, entonces había un concepto imaginario de cantidad, pero todavía no había operaciones matemáticas, porque era todo del orden de lo imaginario, ¿vale? Incluso había un concepto imaginario de valor, porque podían llegar a pensar que 5 vacas equivalía a 12 ovejas. Entonces ya un concepto imaginario de valor también había, que la vaca valía más que la oveja, más grande, más gorda, ¿no? Pero cuando nace el número natural, cuando nace el número 1, 2, 3, cuando nacen las matemáticas con el número natural, ahí dice Menaza, ahí cae uno de los conjuntos de lo real, desaparece, porque ya no hace falta tener las 5 piedritas o los 5 dedos, sino que yo digo 5. 5. Y el otro sabe lo que es 5. ¿Vale? Eso es lo simbólico. Ese es el campo del símbolo. ¿Vale? A partir de ese momento ya todo lo que hagamos los seres humanos se da a 3 niveles: real, imaginario y simbólico. Real, el conjunto real, las vacas, las piedras, las ovejas, ¿no? Imaginario, que es lo que cada uno imagina en relación con eso, y lo simbólico, que eso es igual para todos. Y es lo que nos une en el lenguaje, lo que nos hace poder comunicarnos unos con otros, poder circular con el coche por la carretera sin chocarnos unos coches contra otros, poder ir a la universidad y estudiar una carrera. Eso es lo simbólico, ¿vale? Hasta que nace el símbolo, hasta que nace el número natural, el único símbolo que existía era Dios. Y los hombres se relacionaban imaginariamente con Dios. Cuando nace el símbolo matemático, en las matemáticas ya hay más símbolos, ya no es solo Dios, ¿ves? Ya se multiplica todo, empiezan a nacer las ciencias. Porque también, a partir del número matemático, pueden nacer otras ciencias. Siglos después nacerá la física. La física que nace porque importa de la matemática. Importa de la matemática algo, importa de la matemática el vacío de las operaciones formales, ¿no? Lo que es esta fórmula. Esto, ¿no? Es igual a esto, ¿no? La velocidad es igual al espacio partido tiempo, bueno, todas esas fórmulas matemáticas. Esto que es el vacío de las operaciones formales, eso tan aparentemente sencillo, ¿no? Fue gracias a que la física importó de la matemática el número natural. Si no, no hubiera nacido la física tampoco, ¿no? A partir de importar esto, la física pudo hacer operaciones, ¿no? Velocidad es igual al espacio partido tiempo, velocidad partido 1, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ahí ya
ya hablamos de otra cosa, porque hasta ese momento la gente sabía que algo era más rápido que otro. ¿Por qué? Porque había un perro que corría más que otro, ¿vale? Pues mira, este es más rápido. Pero no había una fórmula que diese cuenta científicamente de por qué uno era más rápido que otro. Hasta que la física produce eso. ¿Ves? Entonces ya se formaliza otra ciencia. ¿Vale? Y así nacen las ciencias. Digamos que el inconsciente de todas las ciencias es el número natural. ¿Vale? La matemática. Bueno, pero es que la física y la fórmula de la velocidad fueron necesarias para que se produjera la máquina herramienta. Sin la fórmula de la velocidad y sin la física no hubiera sido posible. Entonces todos seguiríamos produciendo pues como los antiguos artesanos, ¿no? Nuestra vasijita, nuestro huertito. Pero cuando llegan las fórmulas de la física y se produce la máquina de herramienta, comienza la producción en serie. ¿Vale? La producción en serie, donde todos los productos ya pueden salir en serie y venderse, ¿no? Universalizarse. Bueno, y eso precisamente fue lo que dio lugar al nacimiento de nuestro sistema capitalista, la producción en serie. ¿Veis? Pero para que se produjera el sistema capitalista fueron necesarios todo eso, 4.000 años desde la producción de la matemática. ¿Vale? Lo sabemos ahora, claro, cuando hace 4.000 años no sabían que iba a venir el sistema capitalista, pero ahora lo podemos estudiar desde ahora qué pasos fueron necesarios para que un sistema feudal se transformase en un sistema capitalista. Eso hoy lo podemos decir, en aquel momento no se podía predecir. Hoy no podemos predecir lo que va a venir después del capitalismo. Dentro de 4, 5 siglos, 20 siglos, se estudiará, mira, después del capitalismo pasó esto, científicamente hubo estos avances que llevaron, pero hoy no lo podemos, ¿vale? Por eso decimos, estamos partiendo de que el psicoanálisis es una ciencia de efectos, la teoría del valor es una ciencia de efectos, partimos de los efectos y estudiamos cuáles fueron las causas de esos efectos. En el sujeto psíquico es lo mismo, partimos del efecto de cuando viene el paciente a psicoanalizarse y habla, y a partir de ahí estudiamos las causas de esos efectos. ¿Qué lo llevaron a enfermarse así? ¿No? A ver, aquí Manuel dice Robert Graves que las letras vienen de los árboles. No sé. No sé. La madera viene de los árboles, eso sí lo sé, ¿eh? La madera, el árbol, es la materia natural y cuando se corta el árbol y se trabaja un poquito el árbol, de ahí se obtiene la materia, que ya es una materia prima. ¿Veis? Materia natural es el árbol, madera es materia prima, materia trabajada, ya hay una elaboración. Lo mismo que en el aparato psíquico, el sueño soñado sería la materia natural, pero con el que nosotros trabajamos es el sueño contado. Esa es nuestra materia prima. ¿No? Ya ha habido un trabajo de elaboración entre el sueño soñado y el sueño contado, porque no podemos abrir la cabeza de la persona mientras sueña a ver lo que está soñando. No, hasta que nos lo cuenta, no. Bueno, pues eso a Freud se lo criticaban en un primer momento. Es que eso, los racionalistas, ¿no? El racionalismo. Eso no es ciencia, porque él ya lo cuenta, ya lo ha transformado, ¿no? Pero Freud dice, no, es que nosotros partimos de un nuevo nivel de objetividad. Nuestro nivel de objetividad ahora es otro, es el sueño contado, es el sueño relatado. ¿Por qué? Porque ese es el último producto de un proceso de trabajo que va desde el deseo inconsciente hasta el sueño manifiesto, el sueño contado por el paciente. Y nosotros vamos a partir de los efectos. ¿De dónde? Del sueño contado por el paciente, del relato del sueño o del síntoma o del lapsus, de lo que el paciente cuenta en su análisis. Y a partir de ahí vamos a reconstruir operaciones, reconstruir causas. ¿Vale? O sea, vamos a poder diferenciar entre lo que es consciente, preconsciente e inconsciente, que son tres cosas distintas, ¿vale?
Lo consciente es el sueño que nosotros recordamos, lo que contamos. Cuando nos despertamos y contamos el sueño del psicoanalista, eso es sueño manifiesto, eso es consciente. Preconsciente, ¿qué es? Cuando el analista te dice, a ver, pues, ¿qué se le ocurre a usted sobre este sueño? ¿Qué le sugiere? Y todo lo que uno puede decir en relación con ese sueño, todo lo que se le va ocurriendo, eso es preconsciente. Todo lo que yo puedo poner palabras por mí mismo, eso es preconsciente. Si yo le dedico un tiempo, un lugar para hablar libremente, preconsciente. Pero lo inconsciente, eso lo tenemos que producir con el trabajo del psicoanálisis. ¿Y cómo se va a producir? A partir de todas esas asociaciones, de toda esa materia preconsciente que nos ha dado el soñante, el paciente, el psicoanalizando, a partir de ahí, con toda esa materia prima, ya el psicoanalista tiene material para hacer la interpretación. Lo que pasa es que lo que a mí siempre me surge es que, claro, el interpretador es muy difícil que no proyecte en la interpretación. Muy buena observación. Y entonces, pues siempre tengo la sensación de que, aunque uno parece el interpretador y el otro lo que hay que interpretar, hay es como si ambos se tratasen, porque me parece que es prácticamente imposible que el interpretador no proyecte su realidad en material que el otro le entrega. Entonces, vale, uno parece el interpretado, el otro el interpretador, pero aquí me da a mí la sensación que hay un juego de interpretación que ambos... Muy buena observación. Y entonces, ¿sabes el psicoanálisis cómo arregla eso? Con el psicoanálisis del psicoanalista. El psicoanalista está obligatoriamente en psicoanálisis. Tiene que psicoanalizarse. ¿Para qué? Para diferenciar su realidad psíquica de la de cualquier otra persona que venga a psicoanalizarse. Es decir, el psicoanálisis es una máquina, es un método que el que primero se tiene que someter a él es el psicoanalista, porque si no confundiría permanentemente su propia realidad con la realidad del paciente. Entonces eso ya no es psicoanálisis. Dice Menasa, si el psicoanalista, cuando escucha al paciente, le viene a algún recuerdo de su vida, ¿no? Le viene algún recuerdo de su vida o el paciente le recuerda, ya no es psicoanalista. Se ha salido de la función completamente del psicoanalista. Es decir, la escucha del analista tiene que ser una escucha totalmente vacía de la personalidad del psicoanalista. El psicoanalista tiene que suspender su vida cuando escucha al paciente, pero totalmente. Su vida, su pensamiento. Solamente tiene que tener una escucha psicoanalítica, una escucha poética. Es decir, escuchar cómo esa persona relaciona unas palabras con otras palabras. ¿Qué frases dice? ¿Qué frases no dice? ¿Dónde se equivoca? ¿Dónde no se equivoca? ¿Qué cosas repite? Solo que a él, al que interpreta, le va a seguir llamando la atención. Efectivamente que puede localizar lo que es suyo, pero necesita una introyección importante. Necesita 3 o 4 sesiones semanales de psicoanálisis. Eso es lo que un psicoanalista se debe psicoanalizar, 3 o 4 veces por semana. Y cuando digo de psicoanálisis, digo ir a una consulta de otro psicoanalista, tumbarse en el diván y hablar libremente. Hacer lo mismo que después, porque si no, ¿cómo va a entender que las pasiones a las que está sometida un paciente? Si no se da cuenta de las pasiones a las que él está sometido. Y es que se las va a proyectar, le Claro. va a contar la película sin darse cuenta. Bueno, eso es lo que pasa en la mayor parte de los psicólogos, la mayor parte de los terapeutas, la mayor parte de los coaching, la mayor parte, toda esa gente, todos esos que no se psicoanaliza, es lo que pasa. Mezclan permanentemente su vida, sus problemáticas, sus prejuicios, su ideología inconsciente, porque no la han olido, ni siquiera, no se han psicoanalizado, entonces no han olido, está negada, está reprimida, con lo cual más proyección. Eso es lo que pasa permanentemente en cualquier profesional. Pero te digo una cosa, el peligro no es para el paciente,
por qué el paciente hace con lo que le dice ese psicoanalista u otro profesional que no se psicoanalice, hace lo mismo que hace con lo que le dice su mamá, su papá, sus amigos. Es decir, nada, le entra por aquí, le sale por allí, no hace nada, ya está, va para no psicoanalizarse y punto. Pero el peligro sobre todo es para el profesional. El peligro de no psicoanalizarse es para esa persona profesional, lo que sea, que está ahí. El daño se lo hace él, psíquicamente hablando. Le ayuda a verlo también. No. Sí, es consciente de ello. No. Para ver algo uno tiene que trabajarse personalmente. Si no, lo confunde, se confunde con el otro permanentemente. Como nos pasa en la vida real. O sea, el concepto de transferencia, que es parte de la técnica en psicoanálisis, asociación libre en transferencia, con el psicoanalista, eso de transferencia en realidad nos pasa en la vida permanentemente. ¿Qué es transferencia? Es desplazar, ¿no?, a otro nuestras cosas, o desplazas la relación que tenías con tu padre y la desplazas a cómo te relacionas con tu pareja o con tu jefe. Eso pasa permanentemente, pero claro, estrictamente hablando no podemos hablar de transferencia hasta la relación analítica, porque ahí sí, ahí ya es una situación, podemos decir hasta experimental. Bueno, no es experimental, pero sí, en el sentido de que está pactada, o sea, el paciente viene a eso, viene a transferir, y el psicoanalista sabe que el paciente va a transferir, y entonces ahí, en ese campo de fuerzas, de energía, porque es una energía la transferencia, el psicoanalista puede interpretar, pero es bajo un pacto, o sea, viene a eso. La persona que viene a psicoanalizarse viene a ver, oiga, dígame usted cómo transfiero, que yo me quiero conocer y quiero saber cómo me voy relacionando con la gente por la calle. ¿Para qué? Para transformarme, para hacerlo de una manera que sea productiva para mí, que sea buena, por lo menos sabiéndolo, ¿no? Y el psicoanálisis lo que pasa es que produce, a la vez que te produce conocimiento sobre ti mismo, te vas transformando, ¿no? El último producto del trabajo práctico técnico es autoconocimiento y autotransformación del paciente. Pero es un pacto, ¿no? El psicoanalista no puede interpretar a cualquier persona por la calle, porque eso sería una agresión. Es bajo un pacto analítico. Hay un pacto, hay un acuerdo, hay un pago por ese trabajo. Si no, yo voy ¿no?, por la calle, o me encuentro contigo y me cuentas no sé qué, y yo voy y te interpreto, tú te pillas un cabreo conmigo que no vuelves a hablar en la vida, ¿no? Porque eso es una agresión, porque tú no me has dicho psicoanalízame, interprétame. ¿Veis? O sea, es una situación casi como la de una intervención quirúrgica, ¿no? Que el paciente ha ido, ha visto al médico, hay una situación aséptica, hay un quirófano, hay personas trabajando. Pues con el psicoanálisis igual, es lo mismo. Lo único que no abrimos el cuerpo biológico, sino el cuerpo de palabras. Es el que se interviene, ¿no? Pero muy importante eso, porque si no hay psicoanálisis del psicoanalista, no es psicoanálisis. Así que no se dejen engañar. Bueno, también el que se deja engañar es porque quiere ser engañado. O sea, es uno que quiere ser engañado y encuentra a alguien que engaña, y entonces es la pareja perfecta, ¿no? Porque nadie puede convencer a nadie de nada que no esté previamente convencido. ¿Veis? O sea, es que el psicoanálisis nos quita todas las vendas de los ojos. Que no culpemos a nadie, que todo lo que nos pasa a cada uno, todo lo que les pasa a ustedes en su vida, ustedes están implicados en eso, aunque sea un autoengaño, bueno, pero eso, ya, el psicoanalista, al hablar, y dice, ¿qué tengo que hacer yo? Hablar, usted hable, no tiene que hacer nada más, hable libremente, y solamente con eso ya el psicoanálisis empieza a trabajar, y el psicoanalista empieza a trabajar, es como una máquina que usted le pusiera la monedita y empieza a funcionar, pero la monedita es que usted hable. No tiene que pagar, claro, porque es con ese pacto analítico, ¿no? Para decir, es como admitir, con el pago es como admitir, usted es el psicoanalista y yo soy quien viene a psicoanalizarse. Es una cosa así, ¿no? Usted es el que me está dando ese servicio y yo me llevo los productos obtenidos con ese trabajo que estamos haciendo los dos.
Muy importante eso, psicoanálisis del psicoanalista, fundamental. A todos los que estáis trabajando sin psicoanálisis y sois profesionales de la salud mental, bueno, pues ya es hora, que vivimos en el siglo XXI, de que comiencen su psicoanálisis. Bien, bueno, entonces varias rupturas ha producido el psicoanálisis. Fijaos, todo esto que estamos contando es una ruptura total en la formación incluso de los propios profesionales, ¿no? Porque el psicoanálisis no se hace hasta que no se produce el acto, es decir, es en acto, hasta que la teoría en psicoanálisis es práctica también, es clínica. Es decir, la teoría, yo me apropio de la teoría cuando yo me psicoanalizo. No solamente tengo que estudiar, sino cuando yo me psicoanalizo, me tumbo en el diván y hablo y me interpretan en mí los celos, la envidia, lo que sea, ¿no? La homosexualidad, la heterosexualidad, lo que sea de uno, porque son cosas humanas, a todo el mundo le pasan, pero claro, a unos saben de ellas en uno y otros no. ¿Vale? Pero cuando eso pasa, cuando uno es interpretado, ahí, eso es el acto psicoanalítico. Ahí llegan los conceptos teóricos. ¿Vale? Entonces, el psicoanalista, su único deseo tiene que ser escuchar lo que dice el paciente. El único deseo. Su único deseo es ser psicoanalista. Cuando está en la función... Para estar en la función de analista, su único deseo debe ser ese: escuchar lo que dice el paciente, ser psicoanalista. No tiene que tener ni pensamientos propios, ni gustos, porque entonces ya no escucharía lo que dice el paciente. ¿Ya? Es otra cosa. Eso no es psicoanálisis. ¿Vale? Y el psicoanálisis, toda la técnica psicoanalítica está en la escucha del psicoanalista. Por eso es una carrera larga, exigente, se requiere mucha disciplina para formarse como psicoanalista. También es una carrera muy larga que puedes trabajar muchos años, hasta los 80, 90, toda tu vida. Puedes trabajar, no como la de futbolista, ¿no? Que acá 30 y pico, 40. Pero la formación también es muy disciplinada, porque tienes que desarrollar toda la escucha analítica, la escucha, que nosotros decimos que es poética, porque dentro de la poesía, la poesía es el universo de todo lo posible, ¿no? En el lenguaje, porque la poesía puede unir cualquier palabra con cualquier palabra. Las ciencias no, las ciencias tienen un imaginario muy reducido, cada ciencia, ¿no? La matemática tiene sus términos, sus conceptos, tal, el psicoanálisis lo suyo, la física el suyo, la química el suyo, ¿no? Son imaginarios reducidos, la poesía no. Entonces, la escucha ha de ser poética, porque después viene cada uno de los pacientes y tiene su propio imaginario, es decir, dentro de ese imaginario universal, el paciente X une las frases de una manera determinada, relaciona unas frases con otras, hay frases que no puede pronunciar, hay frases que le dan alergia, hay frases que le dan miedo, hay frases que se obsesiona con ellas, ¿no? Pero eso ya es el imaginario particular de cada uno. Pero el psicoanalista tiene que tener la escucha amplia para poder ver este paciente, a ver, en qué parte del imaginario, con qué parte del imaginario universal se está quedando. ¿Vale? Somos empleados los psicoanalistas. Realmente somos empleados que nos ponemos a trabajar para esa persona que viene y se quiere psicoanalizar. Su empleado. ¿Vale? Bueno, rupturas que produce entonces el psicoanálisis. Ruptura también a nivel, habíamos dicho, porque ahora ya el centro del aparato psíquico no va a ser la conciencia, sino que va a ser el inconsciente. Ahora tenemos que, con nuestra máquina, producir ese inconsciente de la persona que viene a psicoanalizarse y ver cómo le está afectando a su vida, ¿no? Le interpretamos. Después también la persona tiene que hacer un trabajo para todo eso que está siendo interpretado, llevarlo a su vida. Por eso decimos que es autoconocimiento y autotransformación.
Porque, vale, ahora yo me voy conociendo, cómo me relaciono con los otros, cómo transfiero, cómo es mi sexualidad, ya lo voy viendo, pero ahora que yo lo voy viendo, ya tengo la posibilidad de cambiar y hacerlo de otra manera o no. Eso queda del lado del paciente. Entonces es autotransformación. Por eso, ¿no? Vale. La sobredeterminación, que es este complejo concepto que os decía yo, sin el cual, si hay algún candidato a psicoanalista, si eso no se entiende, no puede ser psicoanalista. Os voy a explicar en qué consiste esto de la sobredeterminación, ¿no? Bueno, cada ciencia hemos dicho que tiene unos límites, un imaginario restringido, y que además una ciencia no se puede pasar al campo de otra ciencia, tiene lo que es su objeto de estudio, ¿no? Su concepto teórico que la sobredetermina, ¿vale? En el caso del psicoanálisis, el concepto teórico es el inconsciente, el concepto inconsciente. Ha dado lugar al nacimiento de esa nueva ciencia. Y como era un nuevo concepto, necesitaba un nuevo método para atrapar el inconsciente de Luis, o inconsciente de César, el inconsciente de Erika, ¿no? Para atrapar ese inconsciente necesitábamos un nuevo método. Pues nace el método de interpretación-construcción. Y además, para poner a ver, ¿y cómo materializamos ese inconsciente? ¿Cómo podemos llegar hasta él? Nace la técnica. Asociación libre en transferencia. Hable libremente. ¿Vale? Pero son técnica y método que nace por el nacimiento de ese nuevo concepto. Entonces decimos, ese concepto sobredetermina un nuevo campo científico que tiene unos límites. Y que sobredetermina quiere decir que se relaciona, hay una articulación compleja de ese concepto con otros conceptos de esa ciencia, por ejemplo en el psicoanálisis, el concepto de represión, el concepto de censura, el concepto de preconsciente, consciente, el concepto de deseo, de cualquier otro concepto de psicoanálisis, todos ellos se relacionan de manera invariante con el concepto inconsciente. Ese es el que sobredetermina el campo y el que le da nombre, porque se llama teoría del inconsciente, ¿no? En el caso de Máximo es el valor. Bueno, es la teoría del valor. Es la que da nombre a ese nuevo campo científico. ¿Vale? Bueno, y el concepto inconsciente lo que nos viene a decir es una ruptura total filosófica con el racionalismo, porque viene a romper, a subvertir el cogito cartesiano que decía pienso, luego existo, ¿no? Como pienso, existo, ¿ves? Pienso donde sé pensar, ¿no? Bueno, pues ahora el psicoanálisis nos viene a decir pienso donde no soy. El pensamiento es inconsciente, ¿no? Lo que nos llega a la conciencia son los efectos de ese pensamiento. Pienso donde no soy. Otra ruptura filosófica, subversión del cogito cartesiano. Allí donde no soy es donde pienso. Qué bueno. Entonces, para saber lo que uno piensa, tiene que hablar libremente, si no tú no sabes lo que piensas. No sabes lo que piensas porque hay muchos deseos, muchas frases que vas reprimiendo. No tienes ni un lugar, ni un tiempo para hablar de ello. O tu propia moral, tu propio prejuicio te dice, no, eso está mal, y tú reprime. Pero reprimir es un mecanismo que lleva a enfermar. ¿Por qué? Porque cuando algo lo reprimes, no quieres saber de ello, sigue trabajando desde el inconsciente, ese pensamiento. O sea, tu conciencia no quiere saber de ello, pero inconscientemente está en ti, no desaparece, porque tú lo reprimas. Y encima choca con tu moral. Ya tienes ahí la bomba explosiva trabajando inconscientemente, haciendo síntoma. ¿Vale? Bueno, entonces, sobredeterminación es lo siguiente. ¿Vale? Les voy a poner un ejemplo que trae aquí Menaza, que se entiende muy bien con esto. Y ya con esto vamos a terminar la clase. Dice, una señorita, el otro día hablamos algo de esto, dice, una señorita
que sueña que discute con una amiga sobre la importancia de un lápiz labial, de un pintalabios, ¿no? Ella sueña que discute con la amiga sobre un pintalabios. Entonces, claro, cuando el psicoanalista le dice asocie libremente, a ver qué se le ocurre a usted y qué diría usted sobre ese sueño. Entonces, las primeras asociaciones, dice, es probable que tengan que ver con el recuerdo, algún resto diurno, ¿no? Con que verdaderamente estuvo ese día o el día anterior en una tienda para comprarse un pintalabios, y que en esa tienda discutía con una amiga acerca de qué rojo comprar, si el rojo sangrante o el rojo púrpura, ¿no? Pero ya ves, ya empiezas a ver que aparecen palabras raras en esa persona, ¿no? Y que en otras no aparecerían. Sangrante, púrpura, ya son palabras que esa persona está utilizando para referirse a su sueño. Bueno, pero por ahí tiene que ver, sigue hablando y tiene que ver en el sentido de que esa chica podría pensar que tendría que ver ese rojo sangrante con que 2 días antes tuvo la menstruación, o con los rubores que le subieron cuando descubrió que uno de los hombres con los que habitualmente se encuentra en su oficina, en su trabajo, le produce ciertas tendencias, ciertos deseos, que ella no tenía oculto, pero al hablar, empieza a hablar sobre eso, ¿no? Bueno, ¿visteis que ya hablar en el sueño de haber soñado con una amiga y haber discutido con la amiga, ya vemos que tiene como 3 o 4 causas. Cuando empieza a hablar, habla que si la menstruación, que si los rubores con el deseo hacia un compañero de trabajo, tal. 3 o 4 causas aparecen. Bueno, eso es la múltiple determinación. Eso es la múltiple determinación. ¿Vale? Es todo aquello que se le puede ocurrir al paciente o al soñante cuando habla del sueño. Todo eso es múltiple determinación. ¿Vale? Todo lo que él puede hablar consciente o preconscientemente. Haciendo un pequeño esfuerzo de conciencia, todo lo que le viene a su conciencia, eso es múltiple determinación. Pero ahora el analista, con toda esa múltiple determinación, todas esas causas que le ha ido diciendo, de ahí tiene que hacer la interpretación, de ahí tiene que extraer, producir el deseo inconsciente. ¿Vale? Bueno, pues ese deseo inconsciente que se va a producir en el análisis con la escucha del analista, que el analista a su vez está formado en toda la teoría del inconsciente, que ya iremos viendo a lo largo del curso, eso es la sobredeterminación, el deseo inconsciente. Es decir, todo lo que pasa en el aparato psíquico está sobredeterminado por el deseo inconsciente del paciente. Y aquí Menasa dice, ese deseo inconsciente tiene que ver con una discusión con su señora madre, donde su señora madre de alguna manera la desprecia porque es mujer. Eso no lo sabe la paciente, eso no lo dice en su asociación, eso lo sabemos porque nos lo dice la teoría del inconsciente, porque nos lo dice el psicoanálisis, que a la mujer le pasa eso, que a la mujer le pasa eso, que a la mujer le pasa eso con ser mujer. Pero eso ya lo tenemos que producir, se lo tenemos que interpretar en el análisis, porque eso ella no lo sabe. Ella sabe su sueño, lo que ha soñado, y luego sabe todo lo que puede asociar en relación con el sueño. ¿Vale? Eso es la sobredeterminación. Todo lo que pasa en ese aparato psíquico está sobredeterminado por el deseo inconsciente. Bueno, como decíamos, un concepto súper importante que diferenciar la sobredeterminación de la múltiple determinación hace que un candidato pueda ser psicoanalista o no. ¿No? Si no se puede diferenciar esto, no puede ser psicoanalista. Yo soy otro, dijo Rimbaud. Efectivamente, Rimbaud, que era un poeta, sabía que él es otro. Gutiérrez Aruni, buenos días. Buenos días, Salomé Rojas, Rubidia. Bueno, muy bien. Así que esa teoría de aceptar ese otro que no aceptas y que es con el sentido.
Sí, y no solo eso, sino que es el que produce todas las cosas que llegan a tu conciencia y que es el motor de tu aparato psíquico, es la fuerza más grande del aparato psíquico. El 97% de tu energía proviene del inconsciente. Así que fijaos, para que lo atiendas, o sea, para que lo cuides, para que cuides tu relación con tu inconsciente, porque si no... Si no lo atiendes, chilla más fuerte. Chilla más fuerte y encima te va a intentar expresarse por donde pueda, por donde pille, ¿no? Entonces, es abrirle la puerta, conocerlo y transformarse, claro. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, qué alegría poder hablar de estas cosas con vosotros y poder difundirlas porque son muy importantes. Entonces vamos a dar por más o menos terminado esta primera conferencia. Seguramente que también iremos arrancándole algunas otras ideas que iremos combinando con los siguientes textos. Bueno, el tiempo es muy importante, el tiempo. Así que el próximo día hablaremos un poquito también de esta cuestión del tiempo, porque el tiempo del inconsciente es un tiempo diferente al tiempo del reloj, ¿vale? Freud llega a decir que el inconsciente no tiene tiempo, pero lo que quiere decir es que el tiempo del inconsciente es un tiempo diferente al tiempo cronológico, ¿no? Porque en el inconsciente están todos los tiempos de nuestra vida. Claro, es decir, que uno puede cogerse la rabieta de cuando tenía 2 años, hoy. Ser ese niño de 2 años. ¿Vale? Eso quiere decir que el inconsciente no tiene tiempo. Así que el próximo día, como es una cosa importante, vamos a empezar por esta cuestión del tiempo y ya seguimos con la segunda conferencia. Que es dentro de 15 días. Claro, porque el próximo martes hay que decir a todos los amigos, los de España ya lo sabéis, pero todos los amigos universales del mundo mundial, que el próximo martes es festivo aquí, no sé, también seguramente en vuestros países, en Hispanoamérica también, pero aquí es festivo, así que nos veremos dentro de 15 días, ¿vale? Continuamos con la siguiente clase. Muchas gracias a todos. Gracias. Continuamos la próxima. Chao, chao.